Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero por Cambio 21 Televisión, su canal local, donde damos cuenta del acontecer más relevante en el ámbito de nuestra localidad, de México y el mundo. Es de comentar algunos hechos importantes en estos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito local podemos destacar el hecho de que el presidente municipal de Chihuahua, el ingeniero Javier Garfio Pacheco, presentó su segundo informe de gobierno. En el aspecto nacional, podemos mencionar aquella entrevista que fue concedido al comisionado por los derechos humanos de la ONU con motivo de las circunstancias de impunidad que se dan en nuestro país. Y en el ámbito internacional, cabe mencionar dos hechos importantes: la guerra en Siria, donde la escalada de intervención de las potencias en ese conflicto ha derivado de la intervención armada por parte de Rusia. Y en segundo lugar, otro aspecto importante que cabe destacar es el famoso acuerdo llamado ATPP, que significa precisamente un acuerdo para regular el comercio internacional entre 12 países. Comenzamos. En el ámbito local, como ya señalábamos, presentó su informe de gobierno en el segundo año de su administración el presidente Javier Garfio Pacheco. Vamos a mayor información al respecto, donde presentó dicho informe en el recinto oficial declarado en el centro de convenciones de nuestra ciudad de Chihuahua. Vamos a mayor información. Me acompaña el secretario general de Gobierno, licenciado Mario Treviso Salazar. Y el día de hoy, a 24 meses del mandato que los chihuahuenses me otorgaron, puedo decir desde frente y con toda convicción que la ilusión, el compromiso y la dedicación para construir una sociedad más justa y democrática se ha fortalecido. Hemos alcanzado los objetivos trazados en nuestro plan principal de desarrollo y esto nos motiva a ir por más. Chihuahua ya cambió. Las instituciones municipales han trabajado para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos y es para un servidor un gran aliciente para continuar avanzando con determinación en la consolidación de un municipio seguro, competitivo y con oportunidades para todas y todos sus habitantes. Por ello, seguiremos dando nuestro mayor esfuerzo y mucho más. Vida, corazón y alma por nuestra querida tierra. Asistentes que pudieron maravillarse con las obras de escultores y pintores nacionales, locales y extranjeros. La cultura cuenta con una presencia permanente en la agenda de gobierno a través del programa Marchas Culturales, que generó 94,000 asistentes que apreciaron el gran talento local en la música. Por razones como estas, Chihuahua ha sido la sede de 16 convenciones nacionales, con una derrama de 150 millones de pesos, expresiones de un repunte económico que se traduce también en 28 nuevas plazas comerciales, 6 hoteles, 4 torres departamentales y 3 corporativas. El ayuntamiento asume como parte de su misión ser una aliada de las micro y pequeñas empresas de la ciudad para incentivar la economía. Por ello, otorgó 200 créditos y capacitar a las empresas nacientes en la Escuela de Emprendedores del municipio.
años recientes, el Ayuntamiento de Chihuahua implementó un esfuerzo sin precedente para fortalecer la seguridad pública municipal. Para ello, se invirtió 57 millones de pesos en equipamiento, casi 50 millones en estrategias preventivas y se superó la meta de 300 nuevos elementos, más 200 leyes que actualmente se preparan para proteger a nuestra sociedad. Reafirmo mi compromiso de consolidar a Chihuahua como un municipio moderno, un municipio donde en nuestras colonias se respire paz y armonía entre vecinos, un Chihuahua con más y mejores espacios deportivos para nuestros jóvenes, donde la seguridad ciudadana sea constante y eficiente hasta el último rincón del municipio, una capital donde la inversión y el empleo ubiquen a la ciudad como referente de desarrollo económico en el país. Continuemos sembrando esperanza y oportunidad para todos, porque Chihuahua, ser chihuahuense es ser mejor, y por eso Chihuahua ya cambió. Muchas gracias. De nuevo con ustedes. Vamos a pasar a otra sección donde les brindaremos mayor información de contenidos referentes a nuestro país y en materia de derechos humanos. Vamos a un corte y regresamos. De regreso con ustedes. Ya señalábamos que en el ámbito nacional cabe destacar una noticia importante, aquella que está referida a la impunidad en el país y que se debe de combatir con urgencia, como lo señaló el alto comisionado de la ONU en CNN. Vamos a la información. Lo que encuentro que falta en las autoridades mexicanas es ese sentido de urgencia. Y por eso traté de comentar esto con el presidente Peña Nieto. Así lo mencionó en entrevista con Carmen Aristegui el señor Zeid Ra'ad al-Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien manifestó a las autoridades del país, entre ellos al propio presidente, que debe haber un enorme sentido de urgencia para combatir la impunidad en el país. En entrevista que le concedió en Aristegui CNN, señaló que cuando tienes 98% de casos criminales que no han sido resueltos, esto demuestra la falta de protección que la mayoría de los ciudadanos mexicanos sienten. Para dicho alto comisionado, no hay ninguna duda, México enfrenta un reto considerable, la impunidad que lo afecta. E indicó que nosotros reconocemos la urgencia que se requiere actualmente de parte del gobierno para enfrentarlo, y esto debe ser enfatizado. También sostuvo que el pueblo de México necesita protección legal y la necesita rápido y pronto. También agregó que aunque el Parlamento esté elaborando legislaciones y el gobierno esté llevando a cabo iniciativas que nosotros les damos, si no ven el efecto en la población y no sienten que hay un cambio rápido, entonces se pierde la esperanza. Y pueden ser aún más escépticos y México ya no puede afrontar esto, así lo sostuvo. También señaló que en su encuentro con EPN el miércoles en Los Pinos, dijo que no fue defensivo sino constructivo. El presidente, dijo, reconoce con toda claridad las dimensiones del problema. Indicó que el presidente escuchó con todo cuidado lo que yo he mencionado. Creo que lo entendió en su punto exacto. Y señaló que el presidente indicó que tiene que actuar urgentemente para asegurar que todas estas políticas se vean implementadas rápidamente. Así lo subrayó. También indicó que se llegó a acordar que seguiríamos trabajando en conjunto. En ninguna de las interacciones que tuvimos fueron superficiales o cosméticas. Fueron discusiones profundas y sentí que hay determinación.
Lo que encuentro que falta es ese sentido de urgencia y por eso traté de comentar esto con el presidente. Indicó también que el gobierno debe elevar el tema de los derechos humanos a altos niveles. Indicó que no considero que el pueblo de México estará tranquilo a menos que sepamos qué sucedió con estos chicos, los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y una vez que lo sepamos, quizá esto pueda abrir a encontrar la realidad de todos estos casos donde no sabemos exactamente qué sucedió. Por otro lado, indicó también que tengo esperanza en que este caso, con tanta atención internacional, se pueda descubrir qué le sucedió a estos chicos. Para ese enviado de la ONU, muchas de las políticas que se han adoptado están en la dirección correcta. Señaló, lo aplaudimos. Y también precisó que en un país democrático debe haber una prensa vibrante e independiente y un entorno donde las personas puedan expresar sus opiniones sin temor a que sean atacadas o que haya un acto de censura. De regreso con ustedes y vamos a corte para comentarles notas referidas al ámbito internacional. La primera de ellas estará referida al conflicto que existe en el país de Siria. Vamos al corte y regresamos. Aquí de nuevo con ustedes para referirnos a la primera nota que habíamos mencionado, aquella referida al conflicto que existe en el país de Siria, en el Medio Oriente. Y debido a que en este conflicto ha tenido una escalada en cuanto a la magnitud de la intervención de diferentes naciones en el mismo. Concretamente hablamos de que Rusia decidió, por acuerdo en su parlamento, de intervenir militarmente en ese país. Vamos a mayor información al respecto. Ese conflicto en Siria ya tiene 3 años, aproximadamente, desde que los Estados Unidos han venido saliendo de Irak, y donde algunas ramas radicales también se han apoderado de territorios y petróleo, no solamente en Irak y en Siria, debido precisamente a esa ausencia de los Estados Unidos. Ya han venido ganando terreno a pesar de que existe una coalición de naciones lideradas precisamente por Estados Unidos de América para atacarlos, pero han fracasado según los resultados. Y la escalada de sus éxitos ha inquietado a Rusia, por lo que ven como un enemigo potencial que puede desestabilizar parte de su país, toda vez que en el Cáucaso de Rusia existe una minoría musulmana. De ahí que Putin, presidente de esa nación, ha decidido intervenir con las Fuerzas Armadas y ha iniciado un operativo antiterrorista contra los yihadistas. Ese operativo antiterrorista ruso en Siria comenzó el pasado 30 de septiembre. Pareciera que ha dado frutos, pues ha dejado innumerables bajas en material de guerra e instalaciones de los yihadistas. Cabe señalar que la lucha contra el terrorismo fue uno de los temas claves de los discursos pronunciados en la ONU hace unos días por parte de los líderes mundiales, pero cabría preguntarse si después de un año de que la coalición occidental inició sus operaciones y según los resultados ha venido fracasando en detener el avance de LI, ¿realmente existía o existe realmente interés en derrotar a los terroristas? En este contexto, el oso ruso decidió intervenir y el 30 de septiembre el Senado de esa nación aprobó la entrada en acción de sus fuerzas aéreas en Siria, después de que Bashar al-Assad solicitara a Moscú ayuda militar para luchar contra los terroristas. Y solo 14 horas después,
los aviones rusos ya estaban bombardeando puntos estratégicos del Estado Islámico. Dicho Estado, como ellos se autonombran, ha sufrido un serio revés en todos los sentidos. Ante ese éxito ruso, las potencias de Occidente pareciera que lo ven con desconfianza y miedo a perder el liderazgo en esa lucha. Pareciera también que les incomoda a Vladimir Putin como un garante de la lucha contra el terrorismo. No olvidemos que la política estadounidense se basa en la idea de que son excepcionales y son la única potencia, y por eso se han arrogado el derecho a dictar de manera de vivir a cualquier país. Y es por ello que ante el nuevo liderazgo de Rusia en Siria, cabe preguntarse si el unilateralismo que pregona Washington ha quedado atrás, al menos por lo que hace a esa región del globo. Pero esa nueva circunstancia en el teatro de la guerra en Siria, esperemos que no se convierta por ambición o intereses geopolíticos de las potencias involucradas en un fenómeno nefasto de confrontación que reedite una segunda versión de la llamada Guerra Fría que se produjo entre la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América. O por el contrario, se podría dar la oportunidad, que sería lo ideal, al regreso de un mundo más equilibrado y más seguro. Creemos que no lo habrá si esas potencias se empeñan en que esa lucha contra el terrorismo pueda empujarlos a coordinar sus acciones bélicas y no desencadenar una nueva confrontación entre las mismas, lo cual generaría el principio de una guerra entre los dos colosos que nos llevaría a una posible guerra termonuclear, en la cual la especie humana se autodestruiría. Hasta aquí la información sobre el referido conflicto en el país de Siria. Vamos a un corte informativo y regresamos con nuestra nota en relación con el ATPP. De nuevo con ustedes. Ahora vamos a informarles a ustedes sobre el famoso acuerdo que se acaba de suscribir por 12 naciones. Nos referimos al TPP por sus siglas en inglés. Y al respecto cabe mencionar que México lo suscribió y por lo tanto puede afectarnos en lo económico y en lo social. Veremos por qué. Vamos a la información. Esta semana, los Estados Unidos de América, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam consensuaron los términos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Por eso se conoce con las siglas TPP, por sus siglas en inglés. Es un tratado comercial regional que afectaría al 40% de la economía mundial, pero que es ese acuerdo que se ha mantenido en la opacidad informativa y que ni siquiera los expertos saben bien a bien qué se firmó y las consecuencias de dicho acuerdo. A lo cual también cabría preguntarse ¿cuáles serán los efectos del dichoso TPP y por qué algunos lo tachan de amenaza? Cabe señalar que el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica, orquestado por Estados Unidos, se ha convertido en objeto de polémica y de protestas debido al secretismo que lo ha envuelto desde su concepción. Sus detractores no creen que se trate de un comercio justo, sino de la consolidación del poder y de una amenaza para la economía global. Según documentos filtrados sobre el controvertido acuerdo, los 12 países que lo suscribieron
están tratando de eliminar todas las barreras de comercio, incluidas las leyes que garantizan la seguridad alimentaria, la protección de la agricultura y la privacidad de la información de los ciudadanos. Cabe señalar también que la administración Obama, que promovió el acuerdo, indicó que el negocio se desarrollará en los países firmantes y que sus trabajadores se beneficiarán del pacto. Pero por otra parte, opositores sugirieron que se trata de beneficios económicos que solo afectarán a las grandes corporaciones. Quienes se oponen al acuerdo dan la voz de alarma y advierte que conlleva riesgos en relación a la manipulación de divisas, la protección del medio ambiente y de la salud, la deslocalización de puestos de trabajo, la seguridad alimentaria, los monopolios farmacéuticos, la transparencia del gobierno y otras cuestiones. De hecho, la transparencia, o en este caso lo contrario, el secretismo de las negociaciones, es lo que ha suscitado la mayoría de las suspicacias, señalaron expertos internacionales. También alguna serie de analistas sobre este tema han dicho precisamente que el secretismo es el primer síntoma de que se está haciendo algo que a la gran mayoría del público no le va a gustar. Y incluso sugiere que no es un acuerdo sobre comercio, sino sobre las maniobras geopolíticas y la dominación corporativa sobre los asuntos de las naciones participantes. Cabe mencionar también que un documento descubierto por Wikileaks revela que dicho acuerdo fue diseñado para favorecer a las grandes corporaciones transnacionales, permitiendo a las mismas demandar a los gobiernos y solicitar millonarias indemnizaciones a cuenta de los contribuyentes. Todo esto fue reseñado en el portal RT. De esta manera, a la luz de esta información, parece ser que esas y otras cuestiones tendrán que ver con la aplicación de ese acuerdo y que en última instancia vendrán a ser una amenaza a la soberanía de las naciones involucradas, y también en cuestiones relacionadas con las medicinas, que aumentarán los precios según se señalaba, beneficiando a los monopolios farmacéuticos internacionales. De ahí la importancia que tiene este acuerdo, llamado TPP por sus siglas, y que obviamente afectará a nuestro país, México. Hasta aquí la información en esta emisión de su noticiero por televisión y por su canal Cambio 21. Muchas gracias por su atención y les pedimos que nos sigan en nuestras cuentas sociales por internet, ya sea Twitter, Facebook o Google. Gracias por su atención y hasta la otra emisión. Muy amables.